Pues bueno, lo que vamos a abordar a lo largo de la presentación son definiciones acerca de conceptos de factores de riesgo. Brevemente vamos a hablar de factores protectores y por último ya vamos a abordar las estrategias de prevención, tanto a nivel individual a la hora de valorar pacientes con conducta suicida y estrategias de prevención a nivel social y poblacional. Bueno, pues uno de los problemas principales a los que nos enfrentamos los trabajadores de la salud a la hora de estudiar el fenómeno de suicidio es que no hay definiciones claras asociadas a la conducta suicida. Fue hasta 1996 que no existía una nomenclatura clara. La primera propuesta fue desarrollada por O'Carroll y colaboradores y en el año 2007 Silverman propuso como un nuevo cambio. Pero pues bueno, hasta el día de hoy, a pesar de que ha habido nomenclatura, de que ya existen diferentes nomenclaturas, pues seguimos usando diferentes términos, pues ideación suicida, activa, pasiva, fantasías de muerte, gesto suicida, pues todos los que usamos aquí generalmente, sobre todo en el servicio de APC. Y bueno, hoy en día, digamos, los términos más aceptados son propuestos por la CDC en Estados Unidos e incluyen, pues bueno, suicidio en primer lugar, que es todo acto, el acto deliberado de terminar con la vida propia o de matarse, con al menos cierta evidencia de intención previa de morir. Intento suicida, que es toda conducta potencialmente autolesiva asociada con al menos cierta intención de morir. E ideación suicida, que incluye pues el pensar, considerar o planear un suicidio. Esto no es parte como de lo que propone la CDC, pero en pues muchas fuentes la dividen en ideación suicida activa, que incluye todo pensamiento de actuar para terminar con la vida propia, e ideación suicida pasiva, lo que aquí comúnmente llamamos fantasías de muerte, deseos de morir, que incluye todo pensamiento relacionado a la muerte o a querer morir, pero sin un plan o intención de llevar a cabo el acto de matarse. Bueno, ahora pasando a epidemiología, pues bueno, actualmente el suicidio se considera un problema de salud pública emergente. Según datos de la OMS, en el año 2012 aproximadamente 804,000 personas en todo el mundo murieron en un suicidio, lo que equivale en otros términos a una tasa global estandarizada de 11.4 suicidios, estandarizada por edad, perdón, de 11.4 suicidios por cada 100,000 personas, o también a un suicidio cada 40 segundos. En el año 2012, a nivel global, entonces, el suicidio era la 15ª causa de muerte. Y bueno, es importante esto porque cada una de las muertes conlleva un impacto, pues obviamente no solo para la persona pues que se suicidó, sino para sus familiares y la comunidad en la que se desenvuelve. Es importante mencionar que las tasas de suicidio son variables entre países y en diferentes regiones en cada uno de los países. Y bueno, siendo mayores en países en general de mayores ingresos. Sin embargo, pues dado que una mayor proporción de la población reside en países con ingresos medianos a bajos, pues el 75.5% de los suicidios ocurre en estos países. Aquí, como podemos ver en el mapa, México está considerado dentro de los países que tienen menores tasas de suicidio, sin embargo, pues no por eso se considera un problema poco importante. Las tasas que se reportan entre países son variables, van desde un 0.4 hasta un 44.2 suicidios por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, pues bueno, a la hora de analizar los datos debemos de considerar ciertos factores. El primero de ellos es que de los 172 países de los que se hicieron estimados en el estudio de la OMS, se cuentan datos de registro que se consideran confiables de solamente 60 países. De estos 60 países, 39 son considerados países de altos ingresos y 21 son de medios a bajos. Y bueno, estos representan solamente el 8% de los suicidios estimados en países de bajos y medianos recursos. Y bueno, otras discrepancias en los datos también se pueden deber a diferencias en las formas que tienen diferentes países de reportar el suicidio y también errores de clasificación y de codificación del mismo. Por ejemplo, hay países que en vez de utilizar los códigos de la CIE para codificar suicidio, codifican el suicidio como una muerte violenta, pero no necesariamente asociada a suicidio, ¿no? Cuando pues probablemente sí lo son. Y bueno, de acuerdo a la OMS, pues en nuestro país el registro de datos de suicidio es adecuado.
y pues como les había dicho, pues está considerado dentro de los países con menores tasas de suicidio. También las tasas de suicidio varían en función de otros factores, siendo los dos principales el sexo y la edad. En cuanto al sexo, de forma general, las tasas son mayores en hombres, ocurriendo en 15 de cada 100.000 habitantes, hombres, contra 8 de cada 100.000 en mujeres. Sin embargo, también aquí hay algunas discrepancias. En los hombres, el suicidio representa aproximadamente el 50% de las causas de muerte violentas, mientras que en las mujeres es más alto, es el 71%. Y estas variaciones a su vez se ven influidas por otros factores, como pues, por ejemplo la región en que se habita, la edad, y como habíamos mencionado, pues el nivel socioeconómico de cada uno de los países, ¿no? Si tomamos en cuenta la edad y el ingreso del país en el que las personas se encuentran, pues podemos ver que la razón, entre las tasas de suicidio en hombres y mujeres es variable. De manera general, la diferencia en las tasas es mayor en países de altos ingresos que en las de bajos ingresos, y como podemos ver, en estos países la diferencia es mayor en los grupos de 15 a 29 años de edad y en mayores de 70 años. Mientras que en países de bajos recursos la diferencia es mayor en el grupo de los 30 a los 49 años. En cuanto a la edad, de forma general, las tasas son más bajas en menores de 15 años y las más altas en mayores de 70 años para ambos sexos, pero de nuevo, si tomamos en cuenta el nivel de ingresos, las tasas varían, siendo, por ejemplo, mayores en adultos jóvenes y en adultos mayores en países de bajos recursos, y en hombres de mediana edad en países de altos recursos, y en hombres de mediana edad en países de bajos recursos. En cuanto a los métodos que se utilizan, a nivel global, en cuanto a los métodos más utilizados, pues realmente los datos son poco confiables, ya que menos de la mitad de los países que están afiliados a la OMS reportan información acerca de métodos de suicidio. Los países que lo reportan, que son aproximadamente 74 de 192, representan solamente el 28% de los suicidios, entonces pues el 72% realmente es poco claro. Pero a nivel global, los tres métodos más utilizados son el ahorcamiento, el uso de armas de fuego y la intoxicación por pesticidas. De estos, el ahorcamiento, pues como ya sabemos, es el más relevante, alcanza proporciones en algunos países de hasta 90% en hombres y 80% en mujeres, principalmente en países al norte de Europa. Los suicidios por arma de fuego son muy prevalentes, por ejemplo, en países como Estados Unidos, aunque también en Argentina, en Suiza. Y el envenenamiento por pesticidas, que se estima es más o menos, equivale más o menos al 30% de los suicidios alrededor del mundo, es particularmente más frecuente en países con zonas rurales extensas, como países, por ejemplo, de América Latina y Asia. Y otros métodos importantes incluyen pues otro tipo de intoxicaciones, como por ejemplo intoxicaciones por fármacos, por plaguicidas, aventarse de alturas. Y que los países en los que este último método es importante es en países obviamente con zonas urbanas importantes. Por ejemplo, es importante también en Canadá, en países nórdicos, en ciudades como Hong Kong, en Malta, Luxemburgo, ¿no? En países de altos recursos, el método más común es el ahorcamiento, que representa más o menos el 50% de todas las muertes por suicidio, y el segundo es el uso de armas de fuego, que representa el 18%, aunque aquí hay un factor a considerar. Probablemente esto se ha visto que se deba a que en países como Estados Unidos la legislación respecto a la aportación de armas pues es un tanto laxa, y pues en esos países la prevalencia es mucho más alta, pero en otros países pues la prevalencia baja hasta un 4.6%. Y existen también diferencias entre los métodos preferidos por sexo. Se ha observado que los hombres tienden a preferir métodos más violentos y en general más letales, mientras que las mujeres no tienden a ser como tan extremas, ¿no? Usan métodos menos letales, como intoxicaciones y ahorcamiento, mientras que en los hombres pues es más uso de armas de fuego y ahorcamiento. En relación a las conductas suicidas no fatales, pues sabemos que estas son más frecuentes que los suicidios consumados. Los intentos suicidas se dan en 10 a 40 veces más frecuentes en el suicidio consumado, y pues la ideación suicida es todavía más frecuente.
Datos de la OMS sugieren que a nivel mundial la prevalencia a 12 meses de los intentos suicidas se estima entre el 0.3 y 0.4%, y la prevalencia a lo largo de la vida se estima en aproximadamente en 2.7%. Y en cuanto a la ideación, la prevalencia a 12 meses es de 2% y a lo largo de la vida de hasta 9.2%. El tener ideación suicida se puede considerar, como vamos a ver más adelante, un predictor de conducta suicida futura. De hecho, es el predictor más importante. Y bueno, se reporta, por ejemplo, que individuos con ideación suicida en el último año tienen tasas de prevalencia a 12 meses de intento suicida más altas, oscilando entre el 15 y el 20%, y en adolescentes hasta un tercio de los que presentan ideación suicida realizan un intento en el año siguiente. Sin embargo, estas prevalencias, pues al igual que los datos respecto al suicidio consumado, de manera importante entre países, como ya hemos visto, en gran medida en función al nivel de ingresos, siendo menores en países de altos recursos. Y bueno, se ha reportado por otro lado que entre personas que mueren por suicidio, entre el 38 y 40% habían presentado en algún momento de la vida un intento suicida. Es importante mencionar que es más frecuente encontrar antecedentes de múltiples intentos suicidas, sobre todo intentos impulsivos, en personas que han cometido intentos suicidas pero que no lo han consumado. En personas con que murieron por algún suicidio, la prevalencia de intentos suicidas previos es menor, sobre todo si son impulsivos. Y bueno, hablando de América, entre los años 2005 y 2009, según datos de la OPS, se registraron alrededor de 65,000 muertes cada año. Esto equivale a una tasa de 7.3 muertes por cada 100,000 personas asociadas a suicidio. Y bueno, en el reporte de la OPS, pues bueno, la organización divide los diferentes continentes del mundo, y en este caso América, en diferentes regiones. México pertenece a la región de América Latina o Caribe, en la cual se han registrado pues tasas históricamente menores a las mundiales, y bueno, obviamente menores a las de la región, de 5.2 suicidios por cada 100,000 habitantes. Y bueno, estas regiones las dividen por subregiones. México pertenece a una, que es América Central, Caribe Hispano y México, en el cual la tasa de suicidios es de 5.6 por cada 100,000 habitantes, y es la tercera causa de muerte. En hombres se ha visto en esta región una tasa de 8.4 por cada 100,000 habitantes, y en mujeres de 2.1 por cada 100,000 habitantes. El 36.8% de los suicidios se da entre los 25 y 44 años, y el 25.6 entre los 45 y 59. Pero la tasa de mortalidad ya como tal por suicidio es más alta en el grupo de mayores de 70 años. Y bueno, en esta región el método más común pues, es el asfixia o el ahorcamiento, ¿no? Con 64.3%, pero pues como ya hemos visto, esto puede variar, ¿no? Según la edad, el sexo, subregión y entre otros factores. Y por último, en México, pues bueno, datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental han revelado que bueno, en el año 2007 por lo menos la prevalencia del intento suicida a lo largo de la vida era de 2.7%. En el 2012 la tasa fue de 4.2 muertes por cada 100,000 habitantes, mayor obviamente en hombres con 7.1 contra mujeres de 1.7. Y bueno, como algún dato alarmante, del año 2000 al año 2012 se observó una tasa, un incremento en la tasa de suicidios del 17.1%, sobre todo en grupos etarios jóvenes, que en el 2013 se vio que era la tercera causa de muerte en el grupo de entre 15 y 19 años, y la cuarta en el grupo de entre los 20 y 29 años. En cuanto a métodos utilizados, el ahorcamiento es el más frecuente en hombres, con 79 hasta casi 80% de los casos, seguido por armas de fuego, y en las mujeres de igual forma es el ahorcamiento, seguido por el envenenamiento. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de factores de riesgo. Existen diferentes modelos que han tratado de explicar y que han sido predictivos de la conducta suicida. Y bueno, es a través de su estudio que nosotros que se ha podido identificar a lo largo de los años los factores que se asocian o protegen de la conducta suicida. En esta diapositiva lo que les presento es, digamos, uno de los de los primeros modelos que lo propuso Mann en el año 2003, que se basa en una teoría de diátesis-estrés. El modelo postula que es generalmente un evento estresor el que desencadena el inicio de la sintomatología, por ejemplo, el inicio o el agravamiento de alguna enfermedad mental, aunque de manera frecuente también suele ser algún evento vital, por ejemplo una pérdida laboral, pérdida de pareja, lo que puede desencadenar el evento.
Y al evento estresor, pues bueno, se suman, entra la parte de la diátesis o de vulnerabilidad, se suman pues factores como el sexo, religión, factores genéticos, neurobiológicos, algunos síntomas como la desesperanza. Y bueno, rasgos de personalidad, es importante nada más ahorita, en la sesión no vamos a abordar aspectos neurobiológicos y genéticos, ¿sale? Pero bueno, vamos a abordar todo lo demás. Y bueno, modelos más recientes, como el que les muestro aquí, que se ve que pues bueno, es un poquito más complejo, no lo voy a explicar todo ahorita, porque es una gráfica medio compleja, pero bueno, lo que podemos ver es que se han ido sumando otro tipo de factores, dividiéndose, por ejemplo, en factores poblacionales, ambientales y factores individuales, y entre los individuales pues hay diferentes subdivisiones, ¿no? Y bueno, más o menos sobre este modelo nos vamos a ir basando a lo largo de la presentación. Pues bueno, ahorita hablando de factores de riesgo, vamos a hablar principalmente de factores poblacionales o ambientales, y después vamos a hablar de los factores individuales, que podemos dividir a grandes rasgos en factores predisponentes o factores distales, y en factores precipitantes o proximales. Bueno, entonces empezando por los factores poblacionales, que es, digamos, como lo más general, un factor que puede contribuir de manera importante son los cambios en la estructura de una sociedad, que actualmente pues es un tema de relevancia mundial, no solo por la situación, por ejemplo, de refugiados en Europa, sino, pues bueno, por la persistencia de muchas comunidades indígenas en diferentes países, por ejemplo, en el nuestro, ¿no? El término, sin embargo, también aplica a otro tipo de pues de individuos, como de forma más particular, a personas que son desplazadas de la sociedad, como por ejemplo, pues inmigrantes, buscadores de asilo, prisioneros. Es común que en estas situaciones se vean, bueno, las personas que se ven que se someten a ellas se vean forzadas por diferentes motivos a dejar los territorios que generalmente ocupan y sean forzados a establecerse en otros, o que sus territorios sean invadidos por grupo de sociedad, bueno, de una sociedad más modernizada. En estas situaciones, que se obliga a los pueblos indígenas a asimilar aspectos ajenos a su sociedad, se pierden, digamos, se pierden en el proceso aspectos generales de su cultura, de la estructura social tradicional, de la estructura pues, geopolítica en general. Y por otro lado, es importante también mencionar que tanto los pueblos indígenas como inmigrantes, pues en general los que ya les mencioné, tienden a ser víctimas de discriminación. Esto es importante porque, bueno, la discriminación no suele ser algo, digamos, pasajero, es algo que se da de manera constante. Y pues condiciona a la larga, pues obviamente la aparición de síntomas, por ejemplo, depresivos, síntomas de trauma, que puede generar a su vez mayor aislamiento del riesgo del resto de la comunidad, que también se considera pues algo riesgoso. La discriminación, pues en ese sentido suele pues considerarse como un evento vital, estresante, que se vuelve ya como constante, implicando situaciones como pérdida de libertades, rechazo, estigmatización e incluso violencia, las cuales pueden así, incluso llegar a condicionar el origen de una conducta suicida. Y bueno, como resultado de todo esto se ha visto, por ejemplo, que los refugiados pueden tener hasta un riesgo de suicidio 3 veces mayor que la población general en algunos países, ahorita sobre todo relevante en Europa, por ejemplo. Grupos indígenas de Estados Unidos, de Canadá, Nueva Zelanda, incluso en América Latina, tienen tasas de suicidio más elevadas que la población general de cada uno de los países. Y por ejemplo, un estudio de Juliette Cohen revela que en el Reino Unido la tasa nacional de suicidio es de 9 en cada 100.000 personas, sin embargo en prisioneros el número asciende a 122 por cada 100.000 personas. Y otro estudio en Suecia reveló que el riesgo de que un inmigrante muera de suicidio es 1.0 veces mayor que el de un sueco, digamos, pues no inmigrante, ¿no? Otros factores, pues bueno, como veremos más adelante, el riesgo de suicidio aumenta también si se tienen comorbilidades psiquiátricas, por lo que el tener acceso a servicios de salud mental, sobre todo, pero en general a servicios de salud, es esencial para el manejo de los mismos y bueno, y para prevenirlos. Sin embargo, hay muchos países en los que los servicios de salud mental son escasos o de baja calidad, o en los que no se tiene pues una cobertura universal, lo que dificulta pues que haya acceso a los mismos. A esta dificultad pues todavía se puede sumar el factor del estigma, ¿no? El estigma asociado a buscar atención en salud mental, que no solo puede, pues digamos, impedir porque la persona, por ejemplo, se sienta avergonzada de recibir atención por miedo a ser discriminada o rechazada, pero también que por ejemplo, la red de apoyo se debilite, ¿no? En estos países, como les digo, como en India, puede ser que la red de apoyo que generalmente apoyaría a un paciente con riesgo suicida, por miedo, digamos, a represalias o por el mismo estigma hacia la conducta suicida,
pues no brinden el apoyo que es necesario, ¿no? Y bueno, como les decía, hay países como India en el que la conducta suicida se considera ilegal, ¿no? Entonces esto dificulta aún más el acceso a servicios de salud mental. Y bueno, por otro lado, ahorita no vamos a hablar mucho de esto, pero bueno, el acceso a métodos de suicidio es uno de los factores de riesgo más importantes por, digamos, el impacto que puede llegar a tener en conductas preventivas, ¿no? Obviamente que el riesgo aumenta si pues el método elegido es un método próximo de fácil accesibilidad. Otros a considerar, pues bueno, el que haya desastres naturales o conflictos bélicos puede llegar a aumentar también el riesgo de conducta suicida. Sin embargo, pues algo interesante es que en muchos casos se ha visto una disminución que es hasta cierto punto paradójica posterior al evento, dado que la presencia de estos eventos suelen implicar o suelen inducir como una necesidad emergente de que la sociedad pues esté más unida, ¿no? Y que haya más apoyo entre los miembros de la sociedad. Obviamente las dificultades económicas a nivel generalizado, pues al crear desempleo, incertidumbre, baja de ingresos a nivel general, pues aumenta un riesgo, y sobre todo es importante mencionar que esto es principalmente en hombres, ¿no? Y bueno, en cuanto a difusión, se sabe, digamos, ya de tiempo atrás que el difundir noticias respecto a suicidio sí se asocia como a un incremento en las tasas del mismo. Esto se debe a algo que se llama un efecto de contagio. Ahorita voy a hablar un poco más de esto. Que bueno, se ha visto que específicamente en poblaciones jóvenes la vulnerabilidad a este efecto es mayor, ¿no? Se ha visto que la difusión en los medios de comunicación afecta principalmente en el primer mes posterior al reporte. Y los incrementos, pues se ha visto que también van en función de factores como, por ejemplo, qué tanto se cubre la noticia en los medios, qué tantos detalles se dan de la noticia, si, por ejemplo, si el que murió era famoso o si el suicidio fue como romantizado durante, en la cobertura, ¿no? No es lo mismo reportar, tal vez tal persona se suicidó, a reportarlo como un evento, pues, o sea, sí trágico, pero pues reportar el impacto que tiene en la familia, a nivel social, la forma en la que lo hizo, ¿no? Que, por ejemplo, son cosas que han sucedido con ciertos famosos, como con Marilyn Monroe o Kurt Cobain, que se reportó ampliamente cómo fue que llegaron a suicidarse, y sí se vio un incremento en tasas de suicidio inmediatamente posterior a sus muertes. Y bueno, hablando específicamente de este efecto de contagio, que también se conoce como efecto Werther o efecto copycat, fue propuesto, fue mencionado en primera ocasión por Phillips en 1974. Lo que implica este efecto es que informarse de un suicida que lo ha intentado previamente o ha llevado a cabo como tal un suicidio puede motivar a otra persona a replicar el evento, ¿no? En el primer estudio que se hizo en relación a esto se vio una elevación de tasas de suicidio 26, sobre todo 26 a 33 meses después de la publicación de un evento de suicidio en el periódico. Se ha visto, bueno, como ya les decía, el efecto es principalmente en el mes posterior, pero bueno, específicamente el mayor riesgo es 3 a 4 días después, y después de 2 semanas esto va reduciendo. Y bueno, los agravantes son los que ya les había mencionado, ¿no? Que la persona sea famosa, que la persona que quiere intentar, o bueno, que la persona que se suicidó fuera admirada por la persona que va a intentar que va a hacer el intento suicida, que la persona se identifique de alguna forma con quien murió, o que sean descripciones explícitas en los medios. El nombre del efecto se tomó de una obra publicada en 1774, Las penas del joven Werther. Pues les voy a tener que contar el final de la historia para los que no lo han leído. El joven Werther sufre de desamores constantes a lo largo de la historia y al final pues decide suicidarse dándose un tiro. ¿Por qué digamos, se puso el nombre? Porque justo después de este evento se vio una oleada de suicidios que eran de la misma, digamos, las personas trataban de imitar las condiciones en las que habían sucedido, ¿no? Y bueno, eso, digamos, actualmente pues es como de más relevancia, ¿no? Actualmente pues contamos con más medios de comunicación que la televisión o el periódico. Actualmente contamos con un medio de comunicación masivo que es el Internet, y pues ahora las redes sociales, ¿no? Algunos datos, digamos, como interesantes en cuanto al acceso a medios. Por ejemplo, aproximadamente 40% de la población mundial hoy en día tiene acceso a Internet. 1.700 millones de personas alrededor del mundo tienen cuentas de Facebook. Esto es un estimado, porque si se mete pues, a páginas va viendo cómo este número va creciendo segundo a segundo. 500.000 millones de personas cuentan con cuentas de Instagram y 313 millones de personas cuentan con cuentas de Twitter. Solo en México, y en el año 2012, o sea, ya hace algunos años, el 80% de los niños y adolescentes ya tenían acceso a Internet, y el 70% de estos lo usaban diariamente,
y 88% de estos tenían una cuenta de Facebook. Y bueno, esto es importante considerando pues, que en Internet y en Facebook, en las redes sociales, se publica contenido pues de todo tipo, incluyendo contenido pro suicida o contenido anti-suicida, ¿no? Pero el chiste es que la accesibilidad a él es generalizada y es muy fácil acceder a esto, ¿no? En la Ciudad de México, y bueno, también es importante porque, bueno, no solo por la difusión, sino porque en el Internet pues uno se somete a otro tipo de situaciones, como por ejemplo el ciberbullying, que es, pues no es o sea, que si bien el bullying es un factor, digamos, de riesgo como para la conducta suicida, el ciberbullying cada vez se estudia más y pues es diferente porque es un bullying mucho más impersonal. La persona puede leer un comentario que no le pareció, contestar una agresión hacia otra persona y pues eso ya se contó como bullying, ¿no? Igual la persona que pues soltó la agresión no tenía como la idea de querer desencadenar una conducta suicida en alguien más, pero igual y lo hace, ¿no? Y bueno, esto es importante. Por ejemplo, en la Ciudad de México, 2 de cada 10 alumnos en escuelas ha usado el celular para grabar situaciones comprometedoras y la mitad las ha usado publicándolas, entre otras cosas, en Internet y en redes sociales. Por ejemplo, este estudio, que me pareció muy interesante, pues bueno, en la tabla les muestro como diferentes páginas de Internet. Se hizo una búsqueda, digamos, buscando términos relacionados a suicidio, y se hizo como una compilación de las páginas que mostraban contenido asociado. Las páginas se subdividieron en, pues dependiendo si pues el contenido que mostraban era pro-suicidio, anti-suicidio o era contenido neutral. Y pues, por ejemplo, páginas con muchos hits como estas tres vemos aquí, ¿no? En el año 2000, pues vayamos al año 2007, estas de Alt Suicide Holiday o Satan Service o Suicide Methods fueron como las que tenían más hits y son pues páginas completamente pro suicidio. Y en el año 2014, vean, Wikipedia está en primer lugar con muchos hits, y si uno se mete a ver la página de métodos de suicidas del GEA, pues no es algo pro suicidio, pero pues es como espeluznante porque vienen descripciones muy detalladas de cómo hacer muchísimos tipos de intentos de suicidio, ¿no? Entonces, pues como podemos ver, la difusión de información es bastante importante, ¿no? Entonces todavía no se estudia bien a bien qué tanto impacta esto, pero sí se ha visto que sí existe, ¿no? Y bueno, en cuanto a datos individuales, vamos a empezar primero por los datos predisponentes, que son aquellos, o bueno, distales, que por sí mismos no desencadenan una conducta suicida, pero que conllevan como un riesgo crónico. En primer lugar, los antecedentes heredofamiliares. Estos constituyen un factor importante, ya que se ha observado que familiares con pacientes con conducta suicida tienen un riesgo hasta 4.5 veces mayor de tener conducta suicida en algún futuro, sobre todo si los familiares son de primer grado. Y, bueno, obviamente que es mayor que los que no tienen estos familiares, y bueno, se ha estimado que la heredabilidad de los intentos suicidas es de aproximadamente 17.4% y de la ideación suicida es de 36%. Recordemos que heredabilidad hace referencia, bueno, el término al porcentaje de una varianza de un fenotipo, en este caso suicidio, que se debe a factores genéticos. Aquí podemos ver que el porcentaje es bajo. Esto implica que el ambiente explica la mayor parte, pero sí hay pues cierto componente genético, ¿no?, que actualmente está en estudio. Por otro lado, también la pertenencia a grupos minoritarios es importante. Se ha visto, por ejemplo, que personas con una orientación sexual o homosexual tienen un riesgo 3 a 4 veces mayor de morir a causa de suicidio. En este estudio, por ejemplo, de Cochrane y Mays, se vio que hasta la mitad de los hombres con pareja del mismo sexo, llegaban a tener síntomas de suicidio en algún momento de su vida. Y en otro estudio se observó, digamos, en un estudio comparativo entre tasas de intentos de suicidio a lo largo de la vida en hombres y mujeres heterosexuales y homosexuales, se vio que pues el 28% de los hombres tenía antecedentes de conducta suicida, el 20% de hombres homosexuales y el 20% de mujeres homosexuales tenía también antecedente de intento suicida, mientras que en heterosexuales los porcentajes eran menores, aproximadamente el 10%. Y bueno, por último, la exposición a eventos traumáticos, sobre todo en edades tempranas, eso es otro factor a considerar. Por ejemplo, eventos como abuso físico, abuso psicológico, abuso sexual en la infancia, el bullying que les decía, victimización, exclusión en el ambiente escolar, se han asociado a incrementos en las tasas de suicidio. Por ejemplo, algunos estudios pues revelan que con el antecedente de abuso sexual existe un riesgo de intento suicida 2 a 4 veces mayor en mujeres y hasta 4 a 11 veces mayor en hombres. El que tanto incremente también va en función de otros factores, como por ejemplo qué tipo de adversidad sufre la persona, la frecuencia en la que se da el abuso e incluso la relación que la persona tiene con el agresor.
Los efectos del trauma sufrido en la infancia también es importante mencionar que son duraderos y específicamente hablando de conductas suicidas son acumulativos. Bueno, en el riesgo de conductas suicidas son acumulativos. Y bueno, otros factores distales incluyen, pues como ya hemos mencionado, el sexo y la edad, de los cuales pues ya hablamos, el estado civil soltero, divorciado, viudo, con el cual el riesgo de suicidio aumenta hasta 5 veces en relación a la población general, y la ocupación, pues las ocupaciones, digamos, de mayor riesgo incluyen pues los médicos, que tienen riesgo hasta 5 veces mayor, dentistas con un riesgo 2 veces mayor, y otros como enfermeras, trabajadores sociales, ¿no? Y bueno, rasgos, bueno, otros factores incluyen rasgos de personalidad, específicamente rasgos de agresión e impulsividad, baja autoestima, las conductas antisociales y la hostilidad también son importantes. Algunos estilos cognitivos, por ejemplo, personas con disfunción ejecutiva en fallas como planeación, secuenciación, juicio, visión en túnel, pensamiento polarizado, rigidez cognitiva. Y algunos síntomas específicos también se asocian, como específicamente, por ejemplo, desesperanza, pero también ansiedad y alteraciones en la sensopercepción. Y bueno, en cuanto a los factores precipitantes, como ya les había mencionado, la historia de algún intento suicida previo se ha visto que es el principal predictor de conducta suicida futuro. Aproximadamente entre el 6 y el 25% de las personas que realizan un intento suicida morirán en algún futuro a causa de un suicidio. Y como veíamos previamente, las personas que cometen un intento suicida tienen un aumento de riesgo del 16% de volver a presentar uno en el siguiente año. El segundo predictor más importante es la presencia de psicopatología y pues bueno, ya que bueno, algunos estudios han demostrado la presencia de la misma hasta en el 98% de las personas que mueren a causa de suicidio. Y entre las entidades ninguna es más importante que el antecedente, bueno, la presencia de un episodio depresivo mayor, que incrementa el riesgo de suicidio hasta 20 veces. Y pues bueno, siendo también el diagnóstico más consistente encontrado en personas que mueren por suicidio. Por ejemplo, un estudio de Finlandia, un estudio hecho en Finlandia se encontró que en personas muertas por suicidio se encontró el antecedente de un episodio depresivo mayor en el 79% de los casos estudiados, pero también es importante pues, mencionar algunos otros trastornos afectivos. Por ejemplo, se ha visto que episodios mixtos, se observó en este mismo estudio un antecedente de episodios mixtos hasta en el 11% de los casos. Sin embargo, y afortunadamente, la mortalidad del suicidio asociado a este trastorno pues, va disminuyendo, ¿no? Otro trastorno pues, fuertemente asociado es la esquizofrenia, en el que el riesgo de suicidio aumenta hasta 8.5 veces más que en la población general. Y bueno, muchos estudios reportan la presencia de intentos suicidas en aproximadamente entre el 23 y 27% de las personas con esquizofrenia, por ejemplo. Otros es el abuso de etanol, que también se considera importante, incrementando el riesgo de suicida por sí mismo en un 7%, aunque sí de manera concomitante hay consumo de otras sustancias, el riesgo aumenta hasta el 20% de los casos. Y bueno, otro importante son los trastornos de personalidad, obviamente. Son importantes por varios factores, ya que, pues bueno, en primer lugar pueden predisponer a la presencia de otros trastornos psiquiátricos más graves. Obviamente conllevan con mayor facilidad problemas en relaciones interpersonales a nivel social y pues generalmente conllevan pobres mecanismos de afrontamiento, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, entre los trastornos que incluyen sobre todo rasgos de desesperanza, neuroticismo, impulsividad, agresividad, son los que más se asocian, ¿no? Principalmente los grupos de clúster B. Pero bueno, en general, entre el 30 y el 40% de los suicidios se dan en el contexto de un trastorno de personalidad, y entre el 40 y 90% de los individuos con trastornos de personalidad llevan a cabo intentos suicidas a lo largo de su vida. Específicamente hablando de pacientes con trastorno límite de personalidad, se han encontrado tasas de suicidio entre el 3 y 9%, más cercano como al 8%, es como el promedio, y entre el 4 y 8% para todos los trastornos de personalidad en general. Y bueno, otros eventos, otros factores que son importantes en este sentido, ya no voy a ahondar mucho en eso, son los eventos vitales, por ejemplo, pérdida de empleo, pérdidas financieras, pérdidas de pareja, que pueden a su vez desencadenar el antecedente de conducta suicida, ¿no? Pueden desencadenar una conducta suicida. En este cuadro lo que se muestra es, digamos, pues diferentes trastornos o factores de riesgo. Y en estas columnas, pues bueno, en primer lugar está la razón de mortalidad estandarizada, que es una cantidad, digamos, de qué tanto aumenta la mortalidad en un grupo, en una cohorte de personas con respecto a la población general, la tasa de suicidios por años y la tasa a lo largo de la vida. Como podemos ver, la historia de intentos suicida es pues, la que tiene más en todos los casos, seguida por trastornos afectivos, después trastornos de ansiedad, incluido el TOC,
esquizofrenia, trastornos de personalidad y pues, abuso de etanol, de los que ya habíamos comentado, ¿no? Otro factor importante a considerar es la presencia de enfermedades médicas, específicamente enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, se ha visto que en pacientes que ya tienen diagnóstico de SIDA, el riesgo de mortalidad es mucho más elevado con respecto al de la población general. Y pues otras importantes a considerar, pues obviamente está el cáncer, aunque también, por ejemplo, la epilepsia, lesiones a nivel del sistema nervioso, tanto central como periférico, y la enfermedad de Huntington. Y bueno, para hablar brevemente de factores protectores, pues realmente el único, pues a mi parecer, que se considera como un factor no modificable es el género femenino. En muchos lugares, en muchas pues bueno, referencias, ponen, por ejemplo, el ser responsable de otras personas o el estar embarazada como un factor no modificable, pero pues hoy en día sabemos que ya lo es, ¿no? Ya lo son. En cuanto a los factores modificables, tenemos pues, en primera instancia los sociales, que incluye el contar con una red de apoyo adecuadamente desarrollada, tanto familiar como social, y el ser responsable de otras personas. Se ha visto que en mujeres que son, por ejemplo, responsables de niños, las tasas de suicidio son menores, y el también estar embarazada. Y en cuanto a factores individuales, pues el tener motivos para vivir, satisfacción con la vida, religiosidad y espiritualidad, que aquí con la religiosidad pues hay que tomarlo con ciertos asegúnes, porque si bien, pues, por ejemplo, en el catolicismo, ¿no? Que el suicidio es un pecado, pues en algunas personas esto puede considerarse como un protector, pero pues a la vez el que cree estigma y esto cree estigma y dificulta el acceso a servicios de salud mental en una persona que está considerando suicidio, ¿no? Entonces, pues hay que tomarlo con un grano de sal, ¿no? Rasgos como de extraversión, optimismo, personas con adecuados mecanismos de defensa, de afrontamiento, resolución de problemas, con adecuada resiliencia ante estresores vitales, cuando se logra establecer una buena relación terapéutica, y en personas casadas también, ¿no? Y bueno, esto es un cuadro que se ve un poquito complejo. Es el cuadro que viene, digamos, en la propuesta de la OMS respecto a qué conductas se pueden llevar a cabo para prevenir. De este lado, pues vienen todos los factores de riesgo, o la mayoría de los factores de riesgo que yo les mencioné, y de este lado vienen las estrategias que se pueden llevar a cabo, ya sea a nivel universal o bueno poblacional, en forma selectiva y de forma individual, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Y bueno, en cuanto a estrategias de prevención, de lo primero que vamos a hablar es de la valoración de un paciente con conducta suicida, ¿no? Que es la principal forma de prevenir que un suicidio se lleve a cabo. Las metas principales a la hora de valorar a un paciente suicida, pues bueno, es identificar factores que influencian el nivel de riesgo, tanto factores protectores como factores pro suicidio, estimar el nivel de riesgo en base a esto y desarrollar un plan de manejo, ¿no? Es importante mencionar también que el abordaje de esto tiene que ser colaborativo, es decir, incluir al paciente en todas las decisiones que se lleven a cabo, esto con el fin de fortalecer la alianza terapéutica, que como vimos puede considerarse un factor protector. Hay varias estrategias de cómo llevar a cabo pues, este tipo de interrogatorios, por ejemplo esta de CASE, que es el Chronological Assessment During Suicidal Evaluation, que lo que sugiere es pues empezar, ¿no? Como no preguntando cómo es la conducta suicida actual, sino antecedentes, digamos, a lo largo de la vida, en los últimos años, últimos meses y ahora. Y bueno, hoy en día, pues. Y bueno, lo que buscan este tipo de estrategias en general es, a la hora de abordar el tema del suicidio, pues normalizar, para que la persona se sienta cómoda hablando del suicidio, pero que también no oculte información, ¿no? Que es algo que sí puede llegar a suceder. Y bueno, en cuanto a la obtención de la información, pues bueno, lo que más nos interesa es cómo es la presentación de la suicidalidad actual, ¿no? En cuanto a, bueno, actual y previa, ¿no? Podemos preguntar, por ejemplo, acerca de intentos o gestos suicidas previos, la presencia de conductas autolesivas y, sobre todo, importante preguntar esto en el último año, en el último mes, si han sido únicos o múltiples. Actualmente la presencia de ideación suicida, ya sea pasiva, es decir, fantasías de muerte, o ideación suicida activa. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. La presencia de planes, qué tan estructurado está el plan, si ha llevado alguna conducta, digamos, asociado a esto, si ha ensayado, por ejemplo, y cuál es la intencionalidad actual, ¿no? En cuanto a lo de fantasías de muerte, generalmente hay una concepción de que una persona que tiene fantasías de muerte o deseos de morir en general está como en menor riesgo que con una persona que tiene intentos suicida. Estudios recientes, bueno, algunos no tan recientes, pues como que se han dado a la tarea de ver si esto es verdad y bueno,
porque como que la secuencia de cómo va evolucionando una persona no suicida a fantasías de muerte y de acción suicida, a crear un plan y por fin llevarlo a cabo, no está tan estudiada como la secuencia que está de este lado, ¿no? Que es una persona tiene ideación, realiza a cabo un plan y por último realiza un intento suicida, ¿no? Hay un estudio que en el que se vio que, digamos, a futuro, o bueno, como predictores de suicidio, la ideación suicida activa y las fantasías de muerte son predictores pues casi del mismo peso de morir de suicidio en algún futuro, ¿no? Y si están en combinación, pues el riesgo es todavía mayor, ¿no? Digo, no con esto les digo que, pues, obviamente hay que hospitalizar a todos los pacientes que tienen fantasías de muerte, ¿no? Porque se tienen que tomar en cuenta muchos otros factores, pero pues no es como tampoco para echarlo en una bolsa de saco roto, ¿no? En cuanto a intencionalidad suicida, la intencionalidad nos habla de qué tantos deseos tiene una persona de morir. Hay muchas formas de evaluarlo, por algunas preguntas que pueden ser útiles, por ejemplo, es preguntar por qué quiere morir, ha hecho algo en preparación de su muerte, del 1 al 10 qué calificación le pondría a la seriedad de los deseos de morir, y si ha intentado algún método o ensayado para su suicidio, ¿no? Es importante también preguntar acerca de, bueno, en cuanto a la ideación, planes, conductas o intencionalidad, qué tan frecuente es, qué tan intensa y cuánto dura, ¿no? ¿Qué métodos se han considerado? ¿Qué tan accesibles son los métodos a esa persona? Y bueno, ya que nos dicen los métodos, pues nosotros estimar la letalidad real del método y la esperada. La letalidad esperada es importante porque, bueno, igual y una persona, por ejemplo, piensa que pues con una intoxicación con un fármaco que nosotros sabemos que no se puede llegar a morir, pues la persona piensa que sí, ¿no? Pero si tiene al mismo tiempo una intencionalidad y una planeación previa importante, tiene otros factores de riesgo, psicopatología, pues no porque sea un intento pues así, pues con algún fármaco que sabemos que no lo va a matar, no lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Obviamente interrogar acerca de motivos actuales para vivir, qué planes hay a futuro, y acerca de pensamientos o planes o intención de daño a otros. El fenómeno homicidio y suicidio es algo que también se ha estudiado bastante, pero desafortunadamente pues por motivos de tiempo no lo vamos a poder abordar en esta sesión. Y pues bueno, identificar todo lo que ya venimos hablando, ¿no? Identificar síntomas y trastornos psiquiátricos, sobre todo pues como ya mencionábamos, desesperanza, agresión, impulsividad, anedonia, síntomas de ansiedad, los trastornos que ya habíamos mencionado, antecedentes pues personales patológicos en cuanto personales médicos previos y los tratamientos que está tomando, antecedentes heredofamiliares de suicidio, de trastornos psiquiátricos y la disfunción que está ocasionado, la situación psicosocial actual de la persona, ya sea si hay un estresor agudo como pues algún estresor familiar, económico, laboral, historial de abuso, y en general cómo es la situación laboral, familiar y cultural del paciente, y valorar la dimensión de personalidad de esto como para evaluar fortalezas o vulnerabilidades que pueda tener la persona, ¿no? Como las que ya hemos mencionado previamente, como pues valorar estrategias de afrontamiento, respuestas al estrés, prueba de realidad o tolerancia a la frustración. Ahora, a la hora de hacer la evaluación, pues existen diferentes escalas que sirven como de apoyo, no son escalas diagnósticas o en las que nos tengamos que basar para determinar si una persona tiene riesgo de suicidio o no, ¿no? Por ejemplo, podemos usar escalas no específicas a suicidio, pero que nos ayudan a valorar otras dimensiones psicopatológicas como el Montgomery-Åsberg, el Hamilton de depresión, el MINI, escalas pues sí asociadas como tal a conducta suicida como ideación suicida de Beck, el riesgo suicida de Sentier-Samudi o Sad Persons o riesgo suicida de Plutchik, escalas para valorar intencionalidad suicida o algunos otros constructos asociados como impulsividad, agresividad o desesperanza, ¿no? Pero es importante mencionar que, como les digo, estas no son, o sea, no deben sustituir en algún momento pues la valoración clínica que hacemos pues en el momento de ver al paciente, ¿no? Algo importante, el pacto terapéutico, que es una costumbre que, bueno, por lo menos cuando yo llegué aquí, pues sí se llegaba a utilizar, yo lo llegué a hacer en alguna que otra ocasión. El pacto terapéutico contrato de prevención de suicidio consiste en pactar con el paciente que no intentará, un paciente que detectamos que tiene riesgo de suicidio, pactar que no intentará en algún futuro llevarlo a cabo. No es una práctica que como tal esté recomendada en un contexto clínico, ya que pues bueno, la utilidad de la misma se basa en creencias subjetivas de los clínicos que la aplican y no hay como tal una evidencia objetiva de que sea algo bueno para prevenir la conducta suicida, y sobre todo es importante mencionar que no es un documento que tenga validez legal. Si la persona comete un intento suicida o llega a suicidarse, el intento suicida no nos protege a nosotros, ¿no? Por haberlo establecido. Una gran desventaja es que puede disminuir la vigilancia que hay sobre el riesgo suicida sin realmente alterar el estado de suicidio de la persona,
Y bueno, como única posible utilidad es que, pues bueno, sí puede ayudar hasta cierta medida en fortalecer la alianza terapéutica, aunque, pues bueno, en lo que a mí me ha tocado ver, por lo menos hay pacientes que no se lo toman muy bien, o porque justamente piensan que uno se está lavando las manos, pero bueno, eso es experiencia mía, ¿no? No hay como algo documentado, por lo menos que yo haya encontrado. Y también, pues bueno, ayudan a disminuir la ansiedad que nosotros tenemos al evaluar pacientes con conducta suicida, ¿no? O con riesgo suicida. En cuanto al contexto de manejo o qué hacer en cuanto a elegir manejos intrahospitalarios o extrahospitalarios, pues eso depende mucho del nivel de riesgo que se identifique, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a ideación suicida específicamente, sin intentos, pues podemos considerar un riesgo leve cuando pues identificamos muchos factores protectores, cuando hay pocos factores de riesgo agudos o crónicos, cuando no hay muchos síntomas afectivos, cuando hay un adecuado control de impulsos, cuando la ideación suicida es limitada en frecuencia, intensidad y duración, no hay un plan o no hay intencionalidad suicida, o incluso en pacientes que tienen ideación suicida crónica, pero sin intentos graves. Y bueno, lo que se recomienda en estos casos pues es un seguimiento por consulta externa, ¿no? Pero que sean evaluaciones continuas. Un riesgo moderado, pues la situación cambia un poco, todavía se siguen identificando algunos factores protectores, pero igual ya no tantos. Se encuentran más factores de riesgo tanto crónicos como agudos. El control de los impulsos se mantiene, aunque pues no es tan seguro como en la diapositiva anterior mencionaba. La ideación puede ser frecuente, pero es limitada en intensidad y duración. Los planes son poco estructurados y la intención es baja. Lo que se recomienda aquí es, pues, se puede considerar un manejo por consulta externa, aunque aumentando la frecuencia y la duración de las consultas, involucrar obviamente la red de apoyo, hacer estrategias de restricción de métodos y controlar síntomas afectivos o alguna otra entidad psicopatológica, ¿no? Y si en las reevaluaciones aumenta el riesgo, pues obviamente considerar hospitalización. Y el riesgo alto, pues en aquellas situaciones en las que no identificamos factores protectores o son mínimos, los factores de riesgo son múltiples, la ideación suicida es frecuente, intensa, duradera, hay planes estructurados y una intencionalidad alta, y bueno, es en estos casos, bueno, aparte otros factores es que no hay una buena red de apoyo, con trastornos psiquiátricos concomitantes, sobre todo si hay síntomas psicóticos, múltiples intentos suicidas previos, que hay una necesidad de supervisión, por ejemplo, que se vayan a hacer pruebas de diagnóstico, el inicio de tratamiento farmacológico, terapia electroconvulsiva, por ejemplo, o cuando se ve que el paciente pues realmente no tiene deseos o no va a cooperar con un tratamiento externo. Es en estos casos que se puede considerar hospitalización y una adecuada restricción de métodos al alta. Y en cuanto a intento suicida, ¿cuánto podemos llegar a considerar un manejo externo? Pues bueno, podríamos llegar a considerarlo si el intento fue como en reacción a algún evento precipitante claro, y no había como evidencia como de psicopatología previa, por ejemplo, cuando la letalidad o la intencionalidad fue baja, cuando hay una adecuada red de apoyo y cuando el paciente coopera con las recomendaciones que se le dan. Y pues bueno, el manejo intrahospitalario, considerarlo, por ejemplo, en personas con síntomas psicóticos, con antecedentes de intentos suicidas violentos de alta letalidad, con planeación previa, que tomaron precauciones para evitar ser rescatados o descubiertos, con planeación o intencionalidad persistentes, con un alto grado de malestar posterior al intento o que se arrepienten de haber sobrevivido. En masculinos, como ya hemos visto por los números que les mencioné previamente, en mayores de 65 años, 70 años, y con los síntomas de reciente inicio, cuando la red de apoyo es pobre y cuando hay pues un alto componente de impulsividad y de desjuicio, ¿no? No vamos a hablar ahorita de tratamiento farmacológico, pero brevemente explicar qué tipos de psicoterapias pueden ayudar, digamos, en este tipo de contextos. La terapia dialéctica conductual se ha estudiado específicamente para suicidalidad recurrente. Los efectos se han visto que son mayores en adolescentes o a nivel individual, y para suicidalidad crónica o autolesiones, y se ha visto, bueno, es uno de los pocos tratamientos que se ha visto efectivo como para el trastorno límite de personalidad. Es un estilo de terapia que se basa mucho como en estrategias conductuales, pero también pues mete algunos aspectos de mindfulness y control emocional, y se ha visto que conlleva una reducción de intentos suicidas hasta en el 30%, por lo menos en un estudio hecho en el 2012. Y otro que se puede utilizar es la terapia cognitivo-conductual, que específicamente hay una modalidad manualizada, el CBT-SP, que bueno, el blanco pues es muy simple. El blanco en cuanto a lo que se tiene que hacer es como lo mismo, ¿no? Y bueno, ya en cuanto a estrategias a nivel poblacional, pues bueno, en mayo del 2013 la Asamblea Mundial de Salud adoptó el primer plan de acción de salud mental de la OMS, y una de las metas de este plan es reducir las tasas de suicidio para el 10% en el año 2020.
Y bueno, obviamente propone como muchas estrategias, pero sin embargo hasta el momento no hay una evidencia suficiente como para apoyar todas las estrategias, ¿no? Las principales que se han propuesto es la restricción de métodos, el preservar contacto con pacientes después del alta tras un intento suicida y el establecer call centers de emergencia, porque son las que digamos más evidencia tienen, ¿no? Por ejemplo, en las próximas diapositivas les voy a hablar rápidamente de una revisión sistemática en la que comparan los diferentes métodos y en esta se vio que la restricción del acceso a métodos suicidas es la más útil y sobre todo si el componente de la conducta suicida es altamente impulsivo. Se ha visto que si uno restringe el método de una persona que está considerando o que está próxima a realizar un intento de suicidio es algo benéfico porque ayuda a frenar a frenar a la persona y a reconsiderar lo que está pensando, ¿no? El enfoque principal se ha visto que es más bien como un acceso a pesticidas, armas de fuego, gases tóxicos y fármacos, aunque algunas sociedades también han implementado restricción, por ejemplo, accesos como puentes, edificios, ¿no? Por ejemplo, hay algunos estudios, 7 estudios en esta revisión sistemática que vieron un impacto positivo, sobre todo de limitar armas de fuego, reducir la peligrosidad de productos del consumidor, como por ejemplo pesticidas, gasolina o fármacos, incluso han propuesto estrategias como por ejemplo reducir la dosis de paracetamol por caja y poner barreras a lugares públicos. Y es importante también, lo interesante es que son